El otro grupo de verbos que habíamos mencionado son los verbos irregulares. Some verbs are irregular, ¿no? Sabemos que la palabra irregular en inglés significa que no sigue ninguna regla específica, ninguna regla en particular. ¿Okay? So, the past simple is not ed, ¿no? Los verbos irregulares no siguen ninguna regla, por lo tanto no le agregas ed al final. ¿Okay? Y revisemos aquí algunos verbos referenciales. Creo que todos ustedes conocen y han visto alguna vez esa tan famosa lista de verbos irregulares. Hay que revisarlo, hay que trabajar con ellos y aprenderlos poco a poco, ¿no? Dentro de oraciones, dentro de los ejercicios que tenemos propuestos, e ir trabajando y revisando también los materiales que tenemos justamente para ir aprendiendo a estos verbos. ¿Okay? Revisemos aquí algunos ejemplos y también algunos dentro de los ejercicios, los ejemplos que estamos planteando aquí, ¿no? Por ejemplo, el verbo begin, comenzar, empezar, iniciar. Pasado de begin, began. ¿Okay? El verbo fall, ¿okay? Caer. Pasado de fall, fell. ¿Okay? Verbo irregular. Leave, salir, abandonar. Left. ¿Okay? Sell, vender. Pasado de sell, sold. Break, romper, quebrar. Broke, ¿okay? Pasado simple. Find, encontrar. Pasado simple, found. ¿Okay? Lose, perder. Pasado de lose, lost. ¿Okay? Sit, sentarse. Pasado de sit, sat. Make, ¿no? Verbo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Hacer, fabricar, elaborar, etc. Pasado de make, made. ¿Okay? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de algunos verbos irregulares. Irregulares porque no siguen ninguna regla gramatical específica. Hay que aprenderlos poco a poco y gradualmente. Algunos ejemplos prácticos. I usually get up early, but this morning I got up at 9:30. ¿Okay? Usualmente yo me levanto temprano, ¿okay? Dentro del presente simple, como una rutina. Pero esta mañana específicamente yo me levanté a las 9:30. ¿Okay? We did a lot of homework yesterday. Nosotros hicimos mucha tarea, bastante tarea ayer. ¿Okay? Esta es la expresión pasada. Anna went to the movies last weekend. ¿No? Anna fue al cine la semana pasada, la semana que pasó. Last también aquí es la expresión de tiempo pasado, ¿ok? Último pasado, ¿ok? Last. Mr. Smith came into the room, took off his coat and sat down. ¿No? El señor Smith entró, ingresó a la habitación, al salón, se quitó su saco, su abrigo y se sentó, tomó asiento. ¿Okay? Entonces tenemos a los verbos en el pasado, verbos irregulares. ¿Okay? Entonces, recomendación, empezar a trabajar, a ir aprendiendo la conjugación de los verbos en el pasado, sobre todo los verbos irregulares que no obedecen ninguna regla gramatical. ¿Okay? Ahora bien, jóvenes, a todo esto, acabamos de revisar la parte gramatical, ¿no? Y de la conjugación del verbo en el pasado. Además de la gramática, sabemos muy bien que es muy importante la función gramatical, es decir, ¿para qué sirve toda esta gramática? ¿Qué es el pasado simple y cómo lo entendemos? ¿No? Muy importante también tener este concepto bien claro. The past simple indicates that an activity or situation began and ended a particular time in the past. ¿Okay? El pasado simple indica que una actividad o situación empezó y terminó en un tiempo específico, en un tiempo en particular en el pasado. Eso es en el pasado simple en la gramática, se entiende de esa manera. Una acción que empezó y terminó en el pasado y se quedó en el pasado. No tiene nada que ver con otro tiempo gramatical, eso que quede claro. El pasado simple difícilmente se vincula o se relaciona con otro tiempo gramatical, justamente por su definición. Acción que empezó y terminó en el pasado y se quedó allí, en el pasado. No tiene nada que ver con otro tiempo gramatical, recuerden eso. Algunos ejemplos más. I walked to school yesterday. Yo caminé al colegio ayer. Pasado simple, un verbo regular. Walked, caminar. John lived in Paris for 10 years. But now he lives in Rome. John vivió en París por 10 años, ¿no? Pero ahora él vive
en Roma. Entonces, fíjense en la conjugación del verbo siguiendo la gramática correcta, ¿no? En la conjugación y el uso correcto de los verbos. I bought a new car 3 days ago, ¿no? Yo compré un carro nuevo hace 3 días. Bought, un verbo irregular, el pasado de buy, comprar. También es importante, ¿no?, tener en cuenta estas expresiones pasadas que hemos visto anteriormente, ¿no?, en los ejemplos anteriores. Yesterday, ayer, expresión de tiempo pasado. For, para mencionar periodo de tiempo dentro del pasado simple. Ago, menciona una cantidad específica de tiempo en el pasado. Expresiones de tiempo pasado que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Y aquí agregamos también este last, último, pasado. Recuerden que el pasado simple es un tiempo muy amplio y muy extenso en la gramática del inglés. Se considera muy amplio y muy extenso. Por ese motivo es que el 95% de lo que cuando se habla en el tiempo pasado es importante mencionar y decir en qué momento ese pasado tan amplio sucedieron las cosas. Caso contrario, la oración puede quedar inconclusa, ¿no? La idea puede quedar un poco que no termina la idea. Entonces hay que considerar estas expresiones de tiempo pasado que al mismo tiempo nos ayudan a identificar el pasado simple y, como es lógico, la conjugación del verbo. Sea este un verbo irregular o un verbo regular agregándole ed, siguiendo las reglas gramaticales que habíamos visto.